mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti,
y escucha mi rey, que sean luces sonar para ti. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha mi rey, que sean dulces sonar, que sean dulces sonar, que sean dulces sonar para ti. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí estamos extrañándolos a todos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos este medio para llegar hasta sus hogares. Estamos aquí para dar los anuncios de cómo diezmar. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 14:23 que el propósito del diezmo es enseñarnos a poner a nuestro Padre Celestial primero en nuestra vida, ¿verdad? Y es una manera de decirle: Señor, en medio de esta circunstancia, aquí estoy, ¿verdad? No importando lo que venga, el Señor tendrá cuidado de nuestros bienes, de nuestro trabajo, pero más que todo de nuestra alma, ¿verdad? Entonces, hay 3 maneras de cómo usted puede hacer llegar su diezmo. Enviarlo por correo, es el número 1, al P.O. Box 1210, Coachella, California, 92236. El segundo, me envíe texto a la hermana Sandra, o puede llamarle para que ella pueda recogerlo, o usted se lo pueda llevar a su casa. 760-861-9523. También la tercera puede ser la aplicación Zelle, por medio de su teléfono, en su banco personal por internet, y la información es pi.bautista@yahoo.com. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos permite, Señor, llegar hasta los hogares de nuestros hermanos, Padre, y estar unidos por medio de esta internet, Padre, que usted ha permitido que llegue hasta el último rincón del mundo, Padre eterno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque siempre tienes cuidado de tus hijos, Señor. Te pido, Padre, por tu pueblo, Señor, por nuestra congregación, por todos tus hijos, Señor, para que en medio de esta situación usted tome el control, porque sabemos que usted tiene todo bajo su control y todo obra para bien, Señor. Así que estamos en tus manos, y por medio de este medio, Señor, queremos agradecerte de muchas maneras, Padre, pero más que todo obedeciéndote, Señor, en dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que nuestra iglesia, Señor, siga funcionando cuando esto termine y podamos regresar. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Muy buenos días, hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando a través de este medio una vez más. Y pues por lo que el presidente nos ha pedido, todavía todo este mes de abril estaremos llegando hasta sus hogares a través de este medio. Y también a la vez siendo agradecidos a Dios porque en medio de toda esta tribulación, de todos estos problemas que estamos teniendo, el Señor ha extendido su gracia, su misericordia, puesto que nos ha protegido. Estamos con bien, junto con nuestros familiares, gracias a Dios. El Señor nos ha cuidado de esta pandemia. Él nos cuidó antes de esta pandemia, nos está cuidando ahorita y su promesa es que Él continuará cuidándonos a nosotros. Así es que seamos agradecidos y recordemos lo que dice Romanos 8:38, que dice la convicción que tenía el apóstol Pablo y que nos debe de ayudar en estos momentos de tribulación. Dice Romanos 8:38, yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, que los tenemos por el virus corona, ni nuestras preocupaciones del mañana, porque sabemos que continuará el día de mañana. Dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Qué grande y qué hermoso es saber que estamos en el amor de Dios. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por ese gran amor que tú tienes para con nosotros y no lo dudamos aún en medio de esta tribulación. No dudamos de tu amor es fiel, Señor. Tú tienes tus propósitos al permitir que venga a nuestra vida lo que venga. Y Señor, por eso que con fe lo recibimos, sabiendo que a los que te aman a ti todas las cosas ayudan para bien. Guíanos, Señor, a través de tu palabra y que continúes tú hablando y tratando con nosotros y nosotros seamos obedientes a ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Bueno, queridos hermanos, la semana pasada terminamos con el libro de Génesis, ya que estamos yendo a través de la Biblia, no versículo por versículo, libro por libro, viéndolo nomás en forma general. Y ahora vamos a comenzar con el libro de Éxodo, va a ser Éxodo número 1. Y yo sé ahora que la primera pregunta, pues si usted estuvo atento y estuvo viendo, escuchando los mensajes previos en Génesis, va a poder responder esta pregunta: ¿quién es el autor del libro de Éxodo? Ya de haber mencionado, ¿verdad?, que es Moisés, porque aprendimos que Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que le llamamos los libros de la ley. Y Moisés los escribió más o menos en los años como en el 1445 al 1405 antes de Cristo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que cuando Jesucristo hace mención de los escritos de Moisés, en ese tiempo la Biblia no estaba dividida como la tenemos nosotros hoy en día, dividida por nombre de libros, por versículos, sino que los 5 libros de Moisés eran un solo libro. Por eso en Marcos 12:26 dice así: Jesús respondió, pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiente, como Dios dijo? Se fijan, dice el libro de Moisés, porque era un solo libro, pero ya después con el tiempo pues se hicieron las divisiones de libros y divisiones de capítulos y versículos. Ahora, ¿cuántos años de historia cubre el libro de Éxodo? Ya que aprendimos que el libro de Génesis es el libro que cubre más historia que cualquier otro libro de la Biblia, casi 2000 años de historia. Bueno, el libro de Éxodo cubre un periodo de tiempo del 1525 antes de Cristo al 1400 antes de Cristo, lo cual lo hace de 125 años de historia. Es lo que tenemos en el libro de Éxodo, 125 años de historia.
Cuando vamos al libro de Éxodo, ahí en el primer capítulo, voy a leer ahí los versículos del 5 al 7. Dice el versículo 5: en total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Versículo 6. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Una de las cosas que, por eso es bueno tener esta clase de estudios, con esta clase de información, para poder entender información que nos ayude a entender el contexto de los libros. Como era un solo libro, vemos que el principio de Éxodo en realidad es continuación de Génesis. Y así cada uno de los 5 libros, donde termina uno de los libros, comienza el siguiente libro, es una continuación. Entonces, Éxodo comienza 280 años después de la muerte de José. Como ese versículo que les leí, el versículo 5 y 6, ahí, ¿verdad? Nos está diciendo, dice ahí, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Y luego el versículo 7, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que de un versículo a otro hay un espacio grande de tiempo, y aquí es un ejemplo de esto, ¿verdad? Aquí del versículo 6 al 7 hay más de 200 años, puesto que el versículo 7 dice: sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Entonces vemos, ¿verdad?, como un versículo, el versículo 6, todavía nos está hablando de una familia, y el versículo 7 ya nos está hablando de una nación. Por eso es que hay más de 200 años entre versículo y versículo. Ahora, también, ¿cuál es el significado de la palabra Éxodo? Bueno, el nombre Éxodo significa salida o partida, lo cual habla de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ahora, quiero darles, y ustedes lo van a poder ver también ahí en la pantalla, una comparación que nos ayuda, una comparación informativa que nos ayuda a poder ir entendiendo más los énfasis del libro que terminamos de Génesis con el libro que comenzamos, el Éxodo, para que veamos en forma comparativa las diferencias. Como por ejemplo, en Génesis, el gran tema de Génesis es la creación, mientras que en el Éxodo el gran tema es la redención. En Génesis comienza con Dios y termina con el hombre, mientras que en Éxodo comienza con el hombre y termina con Dios. Usted puede ver el último capítulo, los últimos versículos de Éxodo, y ahí va a ver usted la manifestación de Dios. Perdón. En Génesis también vemos que el nacimiento de la familia hebrea, mientras que en Éxodo vemos el nacimiento de la nación hebrea. En Génesis vemos el sacerdote real, que es Melquisedec, y en Éxodo encontramos al sacerdote ritualista, que es Aarón. En Génesis se promete el cordero, mientras que en Éxodo se proporciona el cordero. En Génesis los pactos son prominentes, mientras que en Éxodo los mandamientos son prominentes. El énfasis en Génesis está en la tierra prometida. El énfasis en Éxodo está en la ley de Dios. En Génesis escuchamos la promesa de Dios, mientras que en Éxodo encontramos los preceptos de Dios. Entonces podemos ver, ¿verdad?, algunas diferencias, énfasis que nos ayudan a poder entender mejor cada uno de los libros. Ahora, una pregunta muy importante que necesitamos nosotros entender, el por qué los israelitas fueron esclavizados por los egipcios. ¿Por qué fue? Ya que principalmente
este libro trata sobre la esclavitud de Israel. Entonces tenemos que entender las razones. Y para esto, siempre, tanto en la vida del pueblo de Israel como en la nuestra, tenemos que entender que por lo general hay dos razones, lo que se le llama la razón circunstancial, que es una razón indirecta, causada por las circunstancias. Pero también está una segunda razón, que es la razón primaria, que es directamente de parte de Dios, que es algo que tenemos que entender nosotros también, como con lo que estamos sufriendo, que hay una razón circunstancial, pero también hay una razón primaria, divina, directa, de parte de Dios. Bueno, pues la razón circunstancial, la indirecta del por qué fueron esclavizados los egipcios, vamos a verla ahí en Éxodo 1, versículo 8 al 10, y lo leo, dice así el versículo 8. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, esa razón circunstancial, que después de más de 200 años de la muerte de José, pues lo más seguro después de varios faraones que tomaron el reino, llegó uno que empezó a ver la situación y consideró a este pueblo creciente que estaba dentro de ellos, pero a la vez separado de ellos, que era el pueblo de Israel, como un peligro para ellos. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia, que es la razón circunstancial, las circunstancias del momento históricas guiaron a Faraón a tener bajo control al pueblo de Israel, esclavizándolos. Pero tenemos que ver también la razón primaria, que Ezequiel capítulo 20, les voy a leer versículos 7 al 9, nos dice el por qué el Señor permitió que fueran esclavizados como parte de una disciplina, de un juicio de parte de Él contra su pueblo. Dice el versículo 7, Ezequiel 27, a cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos detestables con los que estaba obsesionado, y que no se contaminara con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Versículo 8. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor, y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Esas eran las intenciones del Señor, traer un juicio completamente destructivo contra ellos. Pero en el versículo 9 explica por qué no hizo eso. No llegó hasta ese punto. Sí permitió que fueran esclavizados, pero no terminó con ellos. Versículo 9 dice, pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones entre las cuales vivían los israelitas. Porque al sacar a los israelitas de Egipto, yo me di a conocer a ellos en presencia de las naciones. ¿Se fijan? Entonces, el plan de Dios fue, aún en medio del pecado de Israel, de idolatría, de haber cambiado al Dios verdadero por los falsos dioses de Egipto, fue sacarlos de la esclavitud y manifestar su gloria y su poder, para que no tan solo los israelitas vieran quién es el Dios verdadero, sino que todos los pueblos que fueron testigos de los actos portentosos de Dios al sacar a Israel de Egipto. Y vemos que ese era el problema del pueblo de Israel, que traían muy arraigado, por eso habla de que estaban obsesionados
con los dioses de los egipcios. Los traían muy arraigados, puesto que vemos una vez que empezaron a marchar por el desierto, ya que habían cruzado el Mar Rojo, a los cuantos meses, cuando Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos, nomás porque se tardó, fue cuando empezaron a querer hacer las de ellos, vivir como ellos querían, de acuerdo a sus creencias, como las que traían de Egipto. Y por eso fíjense, en Éxodo 32, les voy a leer el versículo 4, ahí es cuando el pueblo le exigió a Aarón que les hiciera un Dios, el Dios en el que ellos principalmente confiaban, que venía de la cultura de los egipcios. Y en Éxodo 32:4 dice: entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se fijan ustedes lo que es la idolatría? Y ahí pueden ver ustedes un cuadro donde se ve al pueblo de Israel completamente, dice ahí en el original, que estaban completamente fuera de orden. Y es que eso es lo que es la idolatría, por eso el Señor lo aborrece tanto, porque en realidad es un rechazo del Dios verdadero y es el hacerse uno mismo su propio Dios, a su propia imagen, de acuerdo a sus propias pasiones. Y por eso Dios juzgó a su pueblo, porque desobedecieron a Dios repetidamente al servir a los dioses ajenos, a los falsos dioses. Dios también advirtió a su pueblo sobre las consecuencias de la desobediencia, y entre estas advertencias estaba incluido que plagas podían venir contra ellos, como en Levítico 26, 21, versículo 25, hace esas advertencias. Entonces Dios los rescató una y otra vez de la esclavitud y de las plagas, y ellos prometían una y otra vez: ahora sí, Señor, te vamos a obedecer, vamos a seguir tus estatutos. Pero una y otra vez fracasaban y fracasaban y fracasaban. Eligieron ser como las naciones paganas, a pesar de que Dios los hizo un pueblo especial, puesto que a través de ellos, de su linaje, habría de venir el Salvador del mundo. Bueno, esa es la razón primaria, directa, por la cual ellos fueron esclavizados, por la cual vino el juicio, la disciplina sobre ellos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en cuanto a esta pandemia que tenemos del virus corona, pues tenemos que verlo de las dos maneras también, porque la Biblia nos enseña a que veamos la vida desde la perspectiva de la Biblia. Eso es tener la mente de Cristo. Y la perspectiva de la Biblia es esa, que hay una razón circunstancial, indirecta, y una razón primaria. Entonces, la circunstancial de lo que estamos sufriendo, de la pandemia, de este virus, bueno, pues hay un par de teorías, ¿verdad?, de que tal vez este virus se escapó de un laboratorio, mientras que otros dicen: no, esto es producto por los mercados en China, donde venden toda clase de animal salvaje, donde la higiene está por los suelos, y por lo tanto hay contagios de virus, de bacterias, de animal a humano, y que este virus corona es un contagio de animal a humano. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver las imágenes que les estoy enseñando, lo que son esos mercados que hay en las diferentes ciudades en la China, en los que se venden hasta más o menos como 100 diferentes clases de animales salvajes para comer: perros, gatos, ratas, toda clase, hasta murciélagos, toda clase de animales ahí se venden. Si usted puede ver videos sobre esto, está asqueroso, pero
puede verlo, ¿verdad? Como el otro cuadro, ahí se ve, ¿verdad? Ese murciélago ahí colgando con el estómago abierto porque ya se comieron las partes internas, y ahí está la lista y los precios de los animales que vende esa tienda. Y luego, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? El otro cuadro donde se ha vinculado este virus corona a la sopa de murciélago, ¿verdad? Que es tan común allí en Wuhan, en China. Y ahí pueden ustedes ver ese cuadro de esa sopa y con el murciélago ahí. Y el murciélago todavía es un animal más intoxicante que las ratas. Y todavía así, sabiendo, ¿verdad?, que es un animal altamente contagioso con sus virus, todavía así se los comen. Por sus creencias erróneas y falsas que tienen, que piensan que según el animal que te comas, esa clase de fuerza, salud o habilidad la puedes tú obtener. Ahora, la China supo durante años que los murciélagos causaban enfermedades y dejaron abiertos los mercados de animales salvajes. Ahora que vino esta pandemia, cerraron los mercados. Y la verdadera pregunta que se empezaron a hacer los expertos es que si aprendieron algo de este problema que se causó. Pero la realidad es que los cerraron esos mercados temporalmente porque los acaban de reabrir. Los acaban de reabrir a pesar de todo lo que está pasando. Entonces, vemos nosotros que una razón circunstancial, cuando uno dice, bueno, ¿y por qué toda esta pandemia? ¿Por qué este virus corona? Bueno, la razón circunstancial se las acabo de explicar, esas teorías de dónde y cómo se produjo esta pandemia. Ahora, la razón primaria, directa, tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios, Y Dios nos ha enseñado en la palabra, por ejemplo en 2 de Crónicas 7, 13, 14, cómo Dios ha obrado en el pasado y Él continúa obrando y continuará obrando de la misma manera, porque cuando vemos los días finales, los días apocalípticos, vemos que va a haber pandemias también, no nomás ahorita, sino que todavía en un grado mayor van a ser en ese tiempo. Pero 2 de Crónicas 7:13 dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe epidemias como la del virus corona entre ustedes. Pero si mi pueblo, dice el versículo 14, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí vemos nosotros a Dios usando el desastre para atraer a su pueblo hacia Él, para traer arrepentimiento a nuestros corazones y atraernos a que tengamos nosotros un deseo de acercarnos a Él. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que la razón primaria de esta pandemia que estamos nosotros viviendo es una manera que Dios nos está llamando la atención a nosotros, a su pueblo, para que reflexionemos en cuanto a nuestra vida. Claro que las consecuencias las sufre todo el mundo, porque también al mundo inconverso los trata de alcanzar para la salvación, para el arrepentimiento, pero nosotros también, al pueblo de Dios, porque también nosotros tenemos de qué arrepentirnos, o puede ser que nosotros reaccionemos como reaccionaba también Israel, como en Malaquías 3:7, déjenme se los leo, dice que Dios hablando al pueblo y les dice, en cambio ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre han desobedecido mis mandamientos, pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Pero ustedes me preguntan,
¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? Dice ahí en Malaquías 3:7. Y lo mismo puede pasar con nosotros y decir, pero pues ¿qué he hecho yo? ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Hermanos, hay mucho de qué tenemos que arrepentirnos. Hay mucho de qué tenemos que arrepentirnos. Por ejemplo, hermanos, tanto como nación, como también el pueblo de Dios, porque tenemos que ser responsables de todo lo que pasa en la nación. Mucha culpa la tenemos nosotros, el pueblo de Dios, por permitir cosas como estas. Sacamos a Dios de las escuelas y el pueblo de Dios se quedó como si nada malo hubiera sucedido. No más Biblia en las escuelas, no más 10 mandamientos, no más oración, nada que tenga que ver con el Dios verdadero. Se puede hablar de cualquier otro falso Dios, de cualquier otra falsa religión, pero no de Cristo, no de la Biblia. Cambiamos al Dios único creador por una falsa teoría de la evolución, que en realidad lo único que lleva es un paganismo ateo, a que nuestros hijos lleguen a creer más en que no existe Dios, porque todo es producto de la casualidad. Cambiamos una cultura de vida por una cultura de muerte, y es por eso que todavía en nuestros días, hoy, cada día 6,000 bebés son asesinados, abortados, cada día aquí en los Estados Unidos, 6,000. Hemos permitido que confundan a nuestros niños y jóvenes en cuanto a su género sexual. Tal vez las otras acusaciones que presenté, puede ser que usted pueda decir, bueno, esa fue otra generación que permitió eso, pero ¿qué pasa con lo que está sucediendo hoy en día? Somos nosotros los culpables, somos nosotros los que estamos permitiendo que esto pase en nuestras escuelas. ¿Cómo ha reaccionado usted a todo lo que está sucediendo en las escuelas? Como si nada estuviera pasando, cuando en realidad es una verdadera crisis moral, una verdadera crisis ética, un desastre para la vida espiritual de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Hemos permitido que les enseñen en las escuelas públicas a experimentar con la degeneración sexual, haciéndoles creer que lo que es degenerado sexualmente tienen que aceptarlo como algo normal, y por eso experimenten para que vean que no tiene nada de malo. Hemos permitido que les provean anticonceptivos sin el permiso de los padres, sin el conocimiento de los padres, pastillas abortivas de la misma manera, abortos sin el consentimiento ni el conocimiento de los padres. Hemos cambiado también una cultura de sobriedad por una cultura de drogadicción, puesto que hoy en día minimizamos y normalizamos toda clase de uso de drogas. Hubo un tiempo en que aquí en los Estados Unidos el alcohol era ilegal, se le consideraba un pecado, mas sin embargo hoy en día es algo normal para nosotros. El alcohol, la marihuana y etcétera, etcétera. Ahí va a ir el aumento de la lista de las drogas que van a ser legales para uso social, según esto. Hemos permitido que cambien legalmente la definición del matrimonio. ¿Se imaginan ustedes algo tan sacrosanto como lo que es la familia y el matrimonio? Y lo hemos permitido. Lo hemos permitido, todo esto lo permitimos porque ya sea que no votamos o votamos mal. El varón ha dejado de cumplir con su rol como líder. Se lo ha dejado a la mujer, y la mujer se frustra porque no es su posición natural y normal a seguir. Y claro que produce roces, pleitos, divisiones y hasta llegan al punto del divorcio. La apatía es característico en nuestros días. El desinterés por las cosas de Dios. Hay un desinterés por estudiar realmente la Biblia, por orar seriamente, por servir al Señor. Hay apatía. La comodidad es la prioridad.
en la vida de la mayoría, hasta de nosotros los cristianos. No el sacrificio como una generaciones antiguas, para ellos esa era una virtud, el sacrificio, y ahora parece que hemos hecho una virtud, la comodidad. Natural y normal a seguir, y claro que produce roces, pleitos, divisiones, y hasta llegan al punto del divorcio. La apatía es característico en nuestros días, el desinterés por las cosas de Dios. Hay un desinterés por estudiar realmente la Biblia, por orar seriamente, por servir al Señor. Hay apatía. La comodidad es la prioridad en la vida de la mayoría, hasta de nosotros los cristianos. No el sacrificio como una generaciones antiguas. Para ellos esa era una virtud, el sacrificio, y ahora parece que hemos hecho una virtud, la comodidad. Hoy tenemos cristianos con una mentalidad humanista, secular. Raramente puede ver uno en un cristiano la mente de Cristo. Las iglesias prefieren el espectáculo que la verdadera espiritualidad. Prefieren el espectáculo. Prefieren que se vea muy bonito el show, pero que el Espíritu Santo no esté presente en ese culto de adoración. Las iglesias promueven más la codicia, la avaricia, el materialismo, con ese del evangelio de la prosperidad. Dice que evangelio de la prosperidad, y es lo único que están haciendo, promoviendo esa carnalidad del materialismo, de la codicia, la avaricia. El movimiento de la palabra de fe enseña más metafísica que sana doctrina bíblica, puesto que se ha sustituido nuestra voluntad humana por la de Dios. Ahora yo soy el que declaro lo que tiene que suceder, lo que tiene que pasar. Yo reclamo lo que Dios me tiene que dar. Hay más arrogancia que humildad en la vida del cristiano. Y hermanos, puedo seguir con acusaciones. Por eso no podemos nosotros, como los israelitas, decir, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Porque estoy seguro que si somos sinceros, hay mucho de qué tenemos de qué arrepentirnos. Entonces, cuando se pregunte, ¿por qué permite Dios estas enfermedades pandémicas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos ver las razones, la primaria y la circunstancial. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Y sabemos, Señor, que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Señor, que podamos seguir esa fórmula que tú nos diste ahí en 2 de Crónicas, que si tu pueblo que lleva tu nombre se humilla, ora, busca tu rostro y se aparta de su conducta perversa, que entonces tú vas a oír desde el cielo, vas a perdonar nuestros pecados y vas a sanar nuestra tierra. Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir esos pasos y podamos así, Señor, ver la gran obra de sanidad que tú puedes hacer en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Hermanos, vamos a continuar el próximo domingo, ya que todo este mes de abril seguiremos entrando hasta sus hogares a través de este medio. Que el Señor les bendiga y los use grandemente para esparcir el evangelio con sus familiares, amistades, vecinos, porque esta es la gran oportunidad que tenemos de que conozcan a nuestro gran Dios poderoso y bondadoso. Que Dios les bendiga.